¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un capítulo más, un día más, a vuestro canal de relajación, de desconexión, de aventuras en el tiempo, como os lo he enviado. Bueno, pues estamos en Jueves Santo, estamos en un momento de la historia trepidante, en la cual Jesús está dando un último discurso a sus discípulos antes de ser apresado y, bueno, torturado y ejecutado. Ya sabéis cómo acaba la historia. ¿Sabéis cómo acaba? Porque todo el mundo sabe cómo acaba la historia de Jesús. Pero lo que todavía no sabéis es el durante de cómo va a acabar, sobre todo sus últimas horas, que no son nada parecidas a lo que nos han contado. Estamos en un último discurso en el cual Jesús quiere dar a sus discípulos sobre todo la idea de que esto que ellos han vivido del Evangelio que les ha sido entregado, de la palabra real del Padre, que no quede en una anécdota, sino que tienen la responsabilidad moral, gracias a que han sido los elegidos y han tenido el privilegio de conocer a Jesús, de expandir ese Evangelio. Hay un momento en el que Jesús mira a Jasón y le dice estas palabras: no se debe permitir que llegue a ser un simple recuerdo sagrado, una mera tradición sobre mí o sobre los tiempos en los que ahora vivimos. Eso, sobre todo, se lo dice a Jasón mirándole. ¿Qué nos da a entender? Pues nos da a entender que Jesús, siendo un hombre Dios, él sabe en todo momento que Jasón es un viajero en el tiempo y que va a llevar de primera mano su mensaje 2000 años después en el tiempo, para que, bueno, al final se escriba este libro, sea distribuido por la editorial Planeta a través de JJ Benítez. Todo eso lo sabía Dios. No lo sabemos. Todo eso lo sabía Jesús. No lo sabemos. Pero Jesús sí que era consciente de que había un viajero en el tiempo y que quería que el mensaje puro viajara en el tiempo. Si no, Jesús pues no lo habría permitido. Estamos en medio de ese discurso. Vamos a seguir. Recordar que estamos leyendo segmentos, no toda la obra del libro. Lo resumimos, lo vamos contando, y recordar que podéis comprar el libro en la editorial Planeta, ¿vale? Tenéis el enlace en el canal. Y decía así, nos quedamos por aquí. Y no olvidéis que no hemos dirigido un ataque personal a los individuos ni a las autoridades de los que se sientan en la silla de Moisés. Tan solo les hemos ofrecido la nueva luz que ellos han rechazado con tanto vigor. Hemos arremetido contra ellos solo por su deslealtad espiritual para con las mismas verdades que confiesan, enseñar y salvaguardar. Hemos chocado con estos establecidos dirigentes y reconocidos jefes solo cuando se han opuesto directamente a la predicación del reino. Claro, está hablando que cuando era discutido con el Caifás y demás, ha sido porque no le han dejado predicar, no le han dado la libertad para predicar, sino que lo han intentado cohibir. E incluso ahora no somos nosotros los que arremetemos contra ellos, sino ellos los que buscan nuestra destrucción. No estáis para atacar las antiguas formas, debéis poner diestramente la levadura de la nueva verdad en medio de las viejas creencias. Y dejad que el Espíritu haga su propio trabajo. Dejad que venga la controversia solo cuando ellos, que os desprecian, os fuercen a ella. Pero cuando los no creyentes os ataquen intencionadamente, no dudéis en manteneros en una vigorosa defensa de la verdad que os ha salvado y santificado. Qué importante es esto, ¿no? Ya no solamente en ese momento de la historia de los apóstoles y de Jesús, sino para cada uno en su vida, ¿verdad? Qué importante es defenderse solamente cuando es atacado y no atacar a la gente. Y defenderse de una forma establecida, no por la calle de en medio, ¿no? Son palabras muy inteligentes. Recordad, siempre amaros el uno al otro. No luchéis con los hombres, ni siquiera con los no creyentes. Mostrad misericordia, incluso con los que despreciativamente abusen de vosotros. Mostraros ciudadanos leales, honrados, artesanos, vecinos merecedores de alabanza, parientes devotos, padres comprensivos y sinceros creyentes en la hermandad del reino del Espíritu. Y yo os aseguro que mi Espíritu estará sobre vosotros, ahora y siempre, hasta el final del mundo. Entre las horas sexta y nona, en nuestro sistema horario actual podrían ser las 13 horas, esto ya no es palabra de Jesús, esto lo está diciendo Jasón. Jesús dio por finalizada su alocución, y fueron los griegos que asistieron a la reunión los que más preguntas formularon.
Desde mi punto de vista, aquellos gentiles habían asimilado mejor que los propios apóstoles las intenciones y enseñanzas del Maestro. Los 11 casi no abrieron la boca. Los apóstoles se lo contaron, pero no tenían preguntas. Los griegos dice que lo entendieron mejor. Desde mi punto de vista, aquellos gentiles habían asimilado, sí, del Maestro. Los 11 casi no abrieron la boca. Y si debo juzgar por sus comentarios mientras descendíamos hacia el campamento, no terminaban de entender qué relación podía existir entre sus martirios, persecuciones y muertes anunciados por el rabí. Jesús ya les dice que van a sufrir y que los van a torturar, que van a ser mártires, pero ellos todavía no lo entienden, luego lo entenderían. Y la inevitable propagación del reino por todo el mundo. Persuadidos, como estaban, con la excepción de Juan Zebedeo, de aquel reino del que hablaba Jesús, tenía mucho que ver con un sistema político que liberase a Israel de la dominación extranjera. Tampoco acertaban a comprender que la difusión de la verdad pudiera llevarse a efecto sin la promulgación de leyes seculares, como había pedido el Maestro. Claro, ellos todavía no saben lo que se les viene encima ni cómo va a ser. Ellos se creen que es la liberación de Israel del Imperio Romano, pero no tienen ni idea de lo que realmente luego fue. Sus mentes, una vez más, habían naufragado en las especulaciones y en las dudas. Para la mayoría, las últimas frases del rabí sobre la destrucción que buscaban los dirigentes judíos fueron interpretadas como una gran tragedia que estaba a punto de asolar al mundo. Y aunque conocían la orden concretísima del Sanedrín de dar caza a Jesús, su fe en los poderes del Galileo era tal que se resistían a admitir que los sacerdotes pudieran tocarle siquiera. En otras oportunidades se decían unos a otros, en un simple afán de tranquilizarse, el Maestro les ha burlado. ¿Por qué no iba a hacerlo ahora? Es casi seguro que esa destrucción de la que se refiere Jesús tiene que ver con un cataclismo o un fin del mundo. Estas impresiones de los discípulos se vieron alimentadas por la actitud personal de Jesús en aquella mañana, salvo en el breve parlamento con José de Arimatea. El nazareno había demostrado un humor excelente. Si el Maestro temiera por su seguridad, argumentaban en buena lógica, no adoptaría una postura tan alegre e inconsciente. Entre paréntesis ahora, deseo insistir en ese momento de mi relato en una circunstancia a la que ya he hecho alusión, pero que, dada su importancia, estimo que debe ser considerada nuevamente. Aquel discurso de Jesús de Nazaret había tenido una duración aproximada de algo más de 2 horas. Todo ese discurso, más de 2 horas hablando Jesús, de lo que va a ser el futuro. Yo he referido únicamente los pasajes que he considerado más interesantes. Pues bien, tal y como se refleja en el Nuevo Testamento, ninguno de los evangelistas llegó a recoger con un mínimo de rigor y amplitud. A lo sumo, en los textos evangélicos aparecen algunas frases o sentencias perdidas aquí y allá y desvinculadas de lo que era en realidad todo un contexto uniforme y perfectamente estructurado. Volvemos a lo mismo, los evangelistas no relataron bien las palabras de Jesús. De hecho, es que los evangelistas, muchas veces os he dicho, que escribieron los evangelios 70 años después de la muerte de Jesús, ni conocieron. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no conocieron a Jesús. Y todos los que están aquí no están apuntando las palabras de Jesús. Es lo que les han contado de lo que les han contado. ¿Me entendéis? Por eso esta información, si es verídica, es muy caliente. Para mí, estas graves deficiencias, repetidas, como digo, en otros capítulos, no son la consecuencia de una acción negligente por parte de los escritores sagrados. La única razón por la que los evangelistas canónicos no hacen eco de estas enseñanzas está en una realidad mucho más sencilla, pero no por ello menos lamentable. Desde mi personal punto de vista, cuando los evangelistas trataron de poner por escrito en la vida, obras y parlamentos de Jesús, había pasado el tiempo suficiente como para que la inmensa mayoría de sus enseñanzas no pudieran ser recordadas textualmente. ¿Qué os he dicho? ¿Veis? De no ser por mi sistema de filmación-grabación, yo tampoco hubiera sido capaz de memorizar todo lo que llevaba oído. Y debo insistir en algo que no puedo terminar de comprender. ¿Por qué ninguno de aquellos discípulos se preocupó de ir tomando notas de cuanto venía y escuchaba? ¿Veis? De esta forma tan elemental, hoy hubiéramos dispuesto de una visión mucho más amplia y acertada de lo que dijo e hizo el maestro de Galilea. ¿Sabéis por qué no lo escribieron? Porque no pensaban que Jesús iba a morir. Ellos en ningún momento, incluso ahora Jesús diciendo que lo van a coger y que lo van a matar, ellos no se lo creen.
Por eso no ven necesario apuntar lo que dice Jesús, porque no ven que vaya a ser trascendente escribirlo, porque piensan que Jesús no va a morir en ninguno de los momentos. Para mí, a nivel personal, algunas de las afirmaciones de Jesús en aquella inolvidable mañana en la cima del Olivete han revestido una gran importancia. Por ejemplo, jamás he podido olvidar sus alusiones a la esperanza, la persistente predicación de este Evangelio. Había prometido llevar algún día a las naciones a una nueva e increíble liberación. ¿Cuánto he ansiado ver cumplida tal afirmación? Sin embargo, hoy por hoy, esa maravillosa realidad parece aún lejana. Si Jesús fue capaz de pronosticar 40 años antes la total destrucción de Jerusalén por las legiones de Tito, ¿por qué iba a equivocarse en aquella otra profecía? ¿Recordáis Jesús en el Domingo de Ramos, cuando va a entrar en el burro a Jerusalén, que se para y mira a Jerusalén y llora y dice, no quedará piedra sobre piedra? Él profetiza que llegará Tito y arrasará Jerusalén, y eso pasó, ¿no? También me desconcertó su recomendación sobre la forma en que debía ser promulgada la verdad. No debéis buscar, aseguró, la propagación de esta verdad por medio de leyes seculares. Y una punzante duda quedó en mi corazón. ¿Hubiera probado el Hijo del Hombre la intrincada maraña de leyes, normas y códigos que han regido y siguen rigiendo los destinos de las iglesias y que en el fondo no son otra cosa que asfixiante burocracia secular, agazapado bajo pretextos espirituales y sagrados más o menos claros? Pero mi misión no era enjuiciar, sino observar y dar testimonio. Ruego a quien pueda leer este diario me disculpe. Jasón se hace la pregunta de si Jesús hubiera aceptado las leyes que hay ahora en la iglesia. Pero bueno, su misión no era juzgar, como él dice, ni la nuestra tampoco. Cuando entramos en el campamento, David Zebedeo tenía lista la comida. Le noté nervioso y malhumorado. En un primer momento lo atribuía a nuestro retraso. Normalmente, aquel almuerzo, a mitad de la jornada, solía celebrarse alrededor de las 12. El disgusto de Zebedeo, pensé, está más que justificado. Pero una vez más me equivocaba. La desazón del jefe de los emisarios no se debía a la demora del grupo. Nos fuimos acomodando en torno al fuego y las mujeres comenzaron a servir guiso a base de lentejas aromatizado con sendos pellizcos de comino negro y cilantro, espigas frescas pasadas ligeramente por la lumbre o grano tostado, proporcionado por Juan Marcos, y una pequeña ración de requesón elaborada por las mujeres con la leche de cabra. Y como complemento, amén del vino, unas tortas de harina amasadas esa misma mañana a base de agua y sal. El procedimiento utilizado por las mujeres del campamento en la cocción de aquellas tortas de unos 12 centímetros de diámetro era muy singular, al menos para mí. Empleaban un horno, sí es que se puede llamar así. Consiste en un gran jarro perfectamente recubierto de barro en su exterior. Se aseguraban en el suelo y en su interior se encendía un fuego. Una vez que la candela había calentado suficientemente las paredes del jarro, las mujeres procedían a apagar las llamas, pegando entonces las tortas a la superficie interior del horno. En general, se comían calientes, pero cuando Jesús y los restantes discípulos llegaron al huerto, las tortas hacía tiempo que se habían enfriado. Algunos de los comensales subsanaron, sin embargo, aquel contratiempo rociándolas con miel. Jesús apenas probó el guisado de lentejas, dedicando su atención al requesón y a su obligada ración de pasas sin grano. Recordamos que le gustaban mucho a Jesús. A mitad del almuerzo, Judas apareció en el campamento. Nadie se sorprendió. Solo Jesús, David Zebedeo y yo le seguimos con la mirada. El Iscariote, con la vista baja, tomó una de las escuadillas de madera, sirviéndose una generosa ración de lentejas. Y en el mismo silencio con lo que había entrado en el huerto, así se retiró y aisló, sentándose entre las raíces de uno de los olivos más cercanos. Recordad, es jueves a mediodía ya. A Jesús lo cogen jueves por la noche. Acaba de llegar Judas, es mediodía. Ya Judas lo tiene todo hablado y ya les ha dicho dónde va a estar Jesús. Durante un buen rato, el traidor centró su atención en la comida. Una vez concluida, y mientras procedía a escarbarse los dientes con una brinza de hierba, levantó los ojos hacia el cielo en dirección al sol, supongo que tratando de averiguar lo que restaba de luz, y allí siguió atento a todos y cada uno de los movimientos del Galileo y sus allegados. Debía faltar una hora para las 3 de la tarde, cuando David Zebedeo, cada vez más inquieto, se levantó y tiró prácticamente a Jesús, caminando con él en dirección a las tiendas.
Hablaron unos minutos y observé cómo el maestro le respondía al tiempo que levantaba su mano izquierda, como tratando de apaciguarle. Judas, impasible, seguía la escena sin moverse de su sitio. Fijaros, qué momento de tensión. Saben que van a ir a por Jesús, saben que lo van a detener y saben que Judas es el traidor. Son los últimos momentos de Jesús con sus discípulos, como aquel que dice. Cuando David regresó hasta el grupo, traté de sonsacarle. ¿Qué te ocurre?, le pregunté bajando el tono de mi voz de forma que no pudiera ser oído por el resto. Mis hombres en Jerusalén, me explicó con desesperación, han traído malas nuevas. Empezaba a intuir qué se trataba y de qué se trataba y cuál era, en verdad, la razón de la progresiva agitación del discípulo. Han seguido a Judas y, tal como vosotros me adelantasteis, los planes para apresar al maestro están casi ultimados. Será hoy. Es posible que después de la puesta del sol, el capitán de la policía del templo está furioso por la fuga de Lázaro y ha premiado al Iscariote para que se consume el arresto. ¿Sabéis dónde tendrá lugar? No, lo único que sé es que no podemos perder de vista a este bastardo, masculló David clavando su mirada en Judas. ¿Y qué ha dicho Jesús? El Zebedeo se encogió de hombros y, rezumando aún la evidente sorpresa que le había causado la contestación del Galileo, comentó: me ha pedido que no hable de esto con nadie, pero a ti sí puedo decírtelo, puesto que ya lo sabes. David me ha respondido, lo sé todo. Y sé que tú sabes, pero cuida de no decírselo a nadie. Y cuando trataba de persuadirle para que huyera, añadió: no dudes de que la voluntad de Dios prevalecerá al final. Te juro, Jasón, que no acierto a comprenderle. Si él quisiera ahora mismo, pondríamos a su servicio a más de un centenar de hombres armados que le escoltaran y guardarían hasta llegar a la Perea. Claro, no lo entienden, dicen, se va a dejar prender. Podríamos ponerle seguridad, daros cuenta que ellos tenían dinero. Y ellos, David Zebedeo es un hombre poderoso también, José de Arimatea. Podemos defenderle, podemos hacer que no lo cojan, pero Jesús no quiere. Dice que será la voluntad de Dios. Y así fue, aunque no lo entendieran. La súbita llegada de uno de los correos sacó a David de sus sombríos pensamientos. Le acompañé hasta la tienda de los hombres y allí, en presencia de Zebedeo, el emisario que procedía de Filadelfia leyó un mensaje de Abner. Hasta aquella remota ciudad oriental habían llegado también los insistentes rumores sobre un complot para matar al maestro y pedían instrucciones. ¿Debían movilizarse con toda su gente y dirigirse a Jerusalén? El Zebedeo leyó la misiva y acudió de inmediato al Galileo. Una vez conociendo la nota del hombre que daba protección a Lázaro, transmitió a David: dile a Abner que siga adelante con su labor. Si marcho de vosotros en carne, es porque puedo volver en espíritu. No os abandonaré, estaré con vosotros hasta el final. Otro de los mensajes partió a la carrera hacia Filadelfia, y yo aproveché aquella oportunidad para preguntar al Zebedeo por la madre de Jesús. Era casi la hora nona, las 3, y María y sus familiares no habían dado señales de vida. Como dije, la posibilidad de encontrarme cara a cara con la madre de Galileo había ido excitando mi espíritu, llenándome de curiosidad. ¿Cómo era realmente aquella mujer? ¿Podía tener el aspecto que nos muestra la tradicional pictórica universal? ¿Qué había de cierto en todas esas cualidades y virtudes que han remachado sin cesar los investigadores y estudiosos mariológicos? David no pudo satisfacer mi duda. El camino desde Betsaida, en Galilea, a unos 600 estadios de Jerusalén, alrededor de 110 kilómetros, suponía un considerable esfuerzo, sobre todo para un grupo en el que bajaban varias mujeres. Había que esperar. Apenas se hubo retirado David de la presencia de Jesús cuando el jefe de la intendencia, Felipe, se aproximó al maestro y le preguntó: dado que se aproxima la hora de la Pascua, ¿dónde quieres que preparemos la cena? El Galileo le respondió: vete a buscar a Pedro y a Juan y os daré las instrucciones para la cena que comeremos juntos esta noche. En cuanto a la Pascua, os hablaré de ello después de la cena. Esta es la última cena, la que van a preparar, la famosa última cena. Otra cosa, María estaba con los hermanos de Jesús. Jesús tenía 6 hermanos, aunque no lo diga la iglesia, y vivía a unos 100 kilómetros de Jerusalén. Por eso han avisado a María de que puede ser que Jesús muera y María viene, pero tiene que hacer 100 kilómetros de camino. Este asunto sí interesaba sobremanera a Judas.
e incorporándose comenzó a caminar hacia Jesús con el propósito, supongo, de averiguar dónde y a qué hora iba a celebrarse la cena de aquel jueves. Claro, Judas tiene que saber dónde va a cenar Jesús, por si tiene que decir dónde lo tienen que coger. Pero David Zebedeo, que no le perdía de vista, comprendió las oscuras intenciones del Iscariote y con unos reflejos admirables se interpuso en el camino del traidor entreteniéndole. Judas, nervioso, vio cómo Felipe, Pedro, Juan y el maestro se separaban del grupo entrando en una de las solitarias tiendas. A pocos minutos, los tres apóstoles salieron del albergue y sin hacer el menor comentario abandonaron el huerto ladera abajo. Por un momento dudé. ¿Qué debía hacer? ¿Me unía al grupo de los apóstoles que acaba de salir del campamento o permanecía junto al maestro? David seguía entreteniendo al Iscariote, quien, con el rostro desolado, pero sin perder su sangre fría, parecía resignado a su suerte. Me dejé llevar por el instinto y, disimuladamente, me lancé en pos de Felipe y sus compañeros. Los alcancé cuando cruzaban el otro lado del Cedrón, bordeando la muralla suroriental de la ciudad santa, en dirección a la puerta de los Enesios. Al verme, los discípulos se mostraron un tanto sorprendidos, pero intenté disipar sus recelos, comentándoles que, puesto que se avecinaba la fiesta pascual, tenía intención de agradecer la hospitalidad del maestro, entregándole un obsequio. Os he visto partir hacia Jerusalén, les dije, y he creído que esta era una buena oportunidad para pediros consejo. Solo Juan, mejor observador y más sensible que sus amigos, se emocionó con aquel gesto mío, y tomándome por el brazo me preguntó, ¿y qué has pensado regalarle? Quizá una nueva túnica, improvisé. No es mala idea, me gritó en voz alta, pero quizá fuese más práctico que compraras un manto. Él tiene en alta estima su túnica. Te habrás fijado que fue confeccionada a mano y sin costuras. Le hice saber que me parecía una excelente idea y que si disponía de unos minutos me acompañaran y recomendaran un buen mercader en telas. Pedro intervino y con un tono brusco, como si arrastrara cierto mal humor, me desveló que precisamente deseaba saber. Atiende a Jasón, ahora no puede ser, el maestro nos ha encomendado un asunto un tanto raro. Por eso se van, porque Jesús les ha encomendado un asunto un tanto raro. En su voz adiviné aquella casi genética incapacidad para comprender muchas de las acciones de Jesús. Tenemos que llegar hasta las puertas de la ciudad y buscar a un hombre, exclamó con retintín, con un cántaro de agua. Imagínate, con miles de peregrinos en Jerusalén. Juan le reprochó su poca fe. Si el maestro nos ha dicho que al franquear las puertas encontramos a ese hombre con el cántaro, no hay más que hablar. Pero reconoce, trató de razonar Felipe, que Pedro lleva razón. ¿No hubiera sido más fácil y práctico que Jesús nos hubiera dado la dirección de casa donde desea cenar esta noche o el nombre de su propietario? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué necesidad hay de tanto misterio? ¿De tanto laberinto? Sonreí para mis adentros, recordando el texto evangélico donde se narra este suceso. No habría estado de más que los escritos sagrados hubieran hecho mención de aquella polémica entre los discípulos y que retrataba maravillosamente la fe ciega de unos y las lógicas dudas del resto. Cabe la posibilidad de que, en el paso de los años, ni Pedro ni Felipe desearan descubrir a la incidente comunidad cristiana su flaqueza de espíritu, y es del todo humano y comprensible. Unos le tenían una fe ciega a todo lo que decían y otros lo cuestionaban. Todos eran buenos hombres, pero muchos no lo entendían. Los tres hombres siguieron enzarzados en aquella disputa hasta que llegaron al umbral de la gran puerta de los Enesios, frente al valle de Im-On. A aquellas horas de la tarde, el gentío se entraba y salía sin cesar en Jerusalén. Era lo suficientemente grande como para desalentar a cualquiera que intentara localizar a un hombre con un cántaro de agua. Imaginaos la gente que había. De pronto, en aquel confuso trasiego de gentes, Juan nos llamó la atención sobre un grupo de mujeres que salía de la ciudad. Dos de ellas cargaban sobre sus cabezas sendos cántaros. El resto, posiblemente levanderas, mantenían sobre sus cráneos con gran destreza cestos de mimbre repletos de ropa. Pero Pedro, cada vez más desalentado, hizo ver al joven discípulo que se trataban de mujeres y que además seguían una dirección opuesta a la que les había anunciado el rabí. Al traspasar el arco de piedra de la gigantesca puerta, los tres apóstoles se detuvieron frente a las primeras casas de Barrio Bajo y durante algunos minutos se dedicaron a inspeccionar a cuantos deambulaban por el lugar. No necesitaron mucho tiempo para descubrir a la derecha del portalón
de los Enesios a un hombre que se hallaba sentado y con la espalda apoyada a la muralla. A su lado había una cántara de casi medio litro de alzada, de las usadas comúnmente para recoger el agua de las fuentes situadas delante de Jerusalén. Creo que ya lo tienen. Los discípulos se miraron en silencio y Juan, sonriente y decidido, se adelantó hasta situarse a 2 metros de aquel individuo. Felipe le siguió y Pedro, vacilante, aún terminó por unirse a sus amigos, negando sistemáticamente con la cabeza. Ni Juan ni el resto llegaron a despegar los labios, cuando aquel hombre, que parecía aburrido de esperar, les vio inmóviles y con los ojos fijos en él, y dibujó una leve sonrisa, y sin más se levantó tomando la pesada cántara. Acto seguido, y con el recipiente bien sujeto sobre la cadera izquierda, inició una apresurada caminata. Pedro, en silencio y con los ojos bajos, había enrojecido de vergüenza. En cuestión de minutos, el misterioso personaje nos condujo por las empinadas y angostas callejas de aquella zona meridional de Jerusalén hasta una casa de 2 plantas situada muy cerca de la residencia de Anás, el ex sumo sacerdote y suegro de Caifás. Vamos a dejarlo por aquí en el día de hoy. Ya, bueno, pues Jesús les ha mandado a que vayan a por un hombre que los está esperando con una jarra grande de líquido, no sabemos si es agua o vino lo que lleva dentro, para que les indique dónde va a ser la última cena. Quiero recordar que así, lo veremos más hacia adelante. Unos dudan, otros le tienen mucha fe a lo que dice Jesús, pero mirad, Jesús dice las cosas por algo. Estaba ese hombre esperándolos a ellos, ¿no? Y ellos se creían que no lo iban a encontrar. Bueno, estamos en los últimos momentos ya de Jesús con sus apóstoles. Es jueves casi por la tarde. A Jesús lo apresan después de la última cena, que va a ser ya. Como veis, estamos a la antesala de la última cena. Veremos cómo fue esa última cena. Hasta cierto punto, ya lo veréis. Y ya de ahí hacia adelante es el apresamiento de Jesús y, bueno, ya lo iréis conociendo porque son momentos muy duros por los que tiene que pasar Jesús en estas horas que siguen a la novela. Es mucho más duro de lo que nos han contado, créanme que es brutal lo que le hacen a ese hombre. O sea, pudiendo salvarse, él tenía una misión que cumplió de principio a final. Jesús es Dios, pero es un hombre Dios. Él siente miedo y dolor. Lo que pasa es que, bueno, ya habéis visto qué decisión tiene. Él está seguro y de hecho hay una de las cosas que dice es: os voy a dejar en carne pero no en espíritu. Y así fue. Lo dejo por aquí, amigos. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Gracias por seguir acompañándome en esta historia. Mucha suerte para todos y nos vemos en un próximo capítulo. Cuidaros.